vamos a empezar. El propósito de la entrevista es conocer tu experiencia en el campo de la educación en línea como parte importante en el proceso de investigación para la elaboración de mi tesis para obtener el grado de doctorado. La primera pregunta que te haría, Ana, es ¿cuál es tu visión de lo que es la educación en línea? Mira, Benjamín, yo diferencio de los tres niveles, lo que es la educación presencial, que bueno, esa la conocemos todos, lo que sería la educación virtual, propiamente abierta, a distancia exclusivamente, y la educación en línea para mí implica una cierta regulación, por lo menos de encuentro con el otro, ¿sí? O sea, no es totalmente abierta, aunque es virtual, pero no es completamente abierto. O sea, hay virtual en línea y virtual abierta, ¿no? La educación en línea implica finalmente que hay una línea de intercambio, de colaboración, de comunicación, por tanto implica un proceso acompañado con otros, y para que este proceso acompañado con otros pues se dé, necesita ciertos niveles de acuerdo, por lo menos calendáricos, como ahorita tú y yo, para que estemos, es justamente por eso me entusiasmaba más que incluso la entrevista fuera de esta manera, porque aquí estamos mostrando fehacientemente cómo podemos hacer una entrevista en línea, Claro. ¿no? Hay una línea de comunicación con un soporte virtual, no tenemos que trasladarnos, hay la posibilidad de romper la barrera del espacio, aunque sí hay una regulación temporal más flexible, pero sí la tiene que haber, porque si no, no hay línea de comunicación. Eso es algo que a mí me parece importante marcar, porque si no, se confunde lo que sería virtual abierta. Yo entro cuando quiero, el otro entra cuando quiere, pero entonces nunca hay niveles de encuentro. Uh-huh. Y entonces es un diálogo de soledades, porque no sé si te ha pasado, si alguna vez has tomado cursos en donde no está muy regulados los tiempos, y entonces te dicen algún trabajo colaborativo en equipo y acabas desesperándote porque unos no entraron, no entregaron, y entonces hay tiempos Claro. en algunos casos. Cuando es completamente abierto, pues no hay, porque vas cumpliendo competencias y bueno, te evalúan en función de las metas cumplidas, como lo hacíamos antes en educación a distancia. Pero sí es importante marcar eso, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el estado actual de la educación en línea en México, desde tu punto de vista? Pues mira, yo creo que ya empieza con más fuerza. Hay universidades que ya tienen campus bastante consolidados, como la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima, no digamos el TEC de Monterrey, que tradicionalmente empezó esto desde hace tiempo, universidades privadas como la del Valle de México, en fin, creo que ya todas las universidades, aunque desafortunadamente en algunos casos como los que conocemos, como la pedagógica que inició cosas en línea, después algunas las ha dejado de lado, como que todavía no hay mucha claridad de lo que esto puede tener como impacto, pero creo que cada vez más, y con la instauración de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, creo que se abrió un espacio importante, bueno, no digamos la UNAM, que tiene ya también con la CUAES un terreno ganado, ¿no? Entonces creo que ahorita en México se está impulsando de manera importante. Creo que todavía hay limitaciones que tienen que ver con pues las dificultades de conectividad en algunas zonas, pero creo que se están dando cuenta que es una opción interesante para la gente que trabaja, para la gente que, que tiene algunas otras ocupaciones y no puede asistir presencialmente a un campus a tomar clases. Correcto. Uh-huh. ¿Cuál sería el principal reto de la educación en línea en México? Pues yo creo que uno de los retos es que te señalaba de la conectividad. Me parece que ese es un reto importante para realmente que la brecha digital se reduzca en zonas en donde efectivamente incluso la educación presencial pues no hay tantas opciones
por lo que implica como inversión, no solamente en infraestructura, sino en cuerpos académicos. Y esta sería una forma de llegar a una educación de calidad a todos los rincones. Pero entonces uno de los grandes retos para mí, en términos de México, sería reducir lo que sería la brecha digital, y en particular ampliar los niveles de conectividad con bastante, pues yo diría fuerza, importancia en este aspecto. Y otro sería la cultura del autoaprendizaje. Creo que también tenemos un asunto muy heterónomo todavía, muy de, a ver, yo quiero que me digas qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, a qué hora lo tengo que hacer. Tenemos todavía una cultura muy de tener que tener el látigo atrás de nuestra espalda para cumplir cosas, y poco una cultura de aprendizaje, podríamos decir, más abierto y más autónomo, más por gusto, por aprender, ¿no? Todavía yo noto que el asunto de la calificación es como un asunto muy importante, o sea, el credencialismo ha hecho todavía eso, y todavía no hay una cultura más de tener espacios de aprendizaje permanente, por gusto, por placer de saber cosas nuevas, de aprender, y en donde la educación en línea podría ser esto, ¿no? En donde tuvieras una serie de opciones abiertas, no tan tensionantes en términos de tener que cumplir con cierta rigurosidad cosas, y más empezar a tener una cultura del aprendizaje por gusto, por placer, por libre, yo diría, gozoso, ¿no? Entonces creo que ese también es un reto, desarrollar desde chiquitos a los niños estos niveles de autonomía y de gusto y de placer por aprender, sin el asunto del castigo conductista, ¿no? De te voy a poner cero, te voy a bajar la calificación, te voy a bajar puntos, sino pues aprende porque es padre, ¿no? Saber más cosas, porque es satisfactorio, porque cada vez somos mejores personas, tenemos más posibilidades. Esto creo que nos falta un poco. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían los pasos que se deben seguir para poner en marcha un proyecto de educación en línea con éxito? Pues mira, yo creo que una de las primeras cuestiones es efectivamente tener claro el qué y el para qué, ¿no? O sea, qué quieres trabajar en línea, para qué lo quieres trabajar en línea, por qué en línea, o sea, qué serían las ventajas o las opciones que te da la virtualidad a diferencia de la presencialidad. Por tanto, tener claro que esto hace que el público se amplíe. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia justamente tenemos ese reto. Nuestro público es tan diverso, como somos una opción gratuita, absolutamente gratuita. Entonces entra todo aquel ciudadano que quiere aprender, por el placer de aprender, entonces, o por la necesidad de tener un espacio, como los rechazados en las escuelas presenciales, ¿no? Entonces tenemos desde el ama de casa que pues tiene ganas de dedicar un espacio a descubrir nuevas cosas, ¿no? Además por el tipo de carreras luego les resulta interesante, significativo, para su vida, o opciones incluso hasta de hacer cosas, productivas y de buscar opciones de vida, como el chico recién egresado, como el que trabaja y no terminó la carrera y entonces requiere el título para poder acceder a otros niveles laborales. Entonces yo diría que lo primero que hay, mira, hay una cosa que quisiera comentar, que es mi sueño, a ver si con gente como tú lo podemos lograr, que es hacer de la educación en línea un poco como el videojuego, que tienes niveles, pero niveles que tú mismo puedes regular, que no hay nadie que te diga, sino son como tus logros, que tú mismo evalúas a partir, obviamente, del logro de ciertas metas o de ciertas competencias que tú vas midiendo en función de los saberes y las habilidades y capacidades que vas desarrollando. Y entonces pudiera entrar el que quisiera, ¿sí? A entrarle al reto de aprende, pongamos, le digo, administración y gestión pública, por poner un ejemplo, ¿no?
pero que si tú eres una gente que está en la función pública y tiene un nivel de experiencia, no tengas que empezar desde el nivel 1, cuando ya estás en el nivel 4. Y, y así sucesivamente, yo no tenga que estarte poniendo un techo, sino que el techo sea infinito. Entonces tendríamos que empezar a pensar en desarrollos que rompan esa rigurosidad curricular de la mentalidad de espacios estancos. No sé si has visto el video del nuevo paradigma educativo de Robinson, en donde efectivamente él señala que pareciera que tienes que tener como estancos por edad y por sector, como si fuera una línea de producción fabril, y no esta cuestión mucho más abierta que te permite esta nueva posibilidad, ¿no? Que además dispones de materiales, o sea, no estás dependiendo como antes, que bueno, si no tenías una biblioteca, y eso que bueno, también las teníamos, pero había espacios en donde las bibliotecas eran muy restringidas en sus volúmenes, por tanto en las posibilidades de encontrar materiales amplios o diversos. Aquí con el internet ya no hay límite, o sea, tienes las bibliotecas que se te puedan ocurrir, tienes los videos de lo que se te pueda ocurrir, es decir, cada vez más los contenidos digitales están ahí, pero faltan las estrategias pedagógicas que le den un poco el sentido y acompañen al sujeto en este proceso de encuentro con esos materiales. Si este proceso fuera un proceso regulado de manera en donde el que lo diseña, la ruta, es como si fuéramos unos asesores de viaje, ¿sí? Que bueno, no es lo mismo ni que tú vayas a un viaje sin saber ni a dónde vas a ir y llegues a París y no sepas ni cómo, ni cuándo, ni a dónde, o vayas en un tour como borreguito a donde solamente el del tour te quiera llevar y veas solamente lo que te dicen que veas, ¿no? O sea, como que son esos dos polos. Yo digo, si pudiéramos lograr un asunto en donde yo te trazo rutas y tú decides, o sea, te doy una capacidad de decisión a ti en función de esas rutas, en función de tus gustos, tus necesidades, tus apetitos, y puedas trazarlas, pero hay alguien que sabe, es que yo quiero la ruta gastronómica, ¿no? Ok, te voy a llevar por los mejores restaurantes de París. No, yo quiero la ruta de arte, porque a mí me encantan los museos. Ok, te voy a llevar por la ruta de los museos y de la pinacoteca más destacada. No, es que yo quiero la ruta de los conciertos. Bueno, te voy a llevar a cuáles serían los lugares en donde vas a encontrar las mejores ejecuciones en París. En fin, a lo que voy es, o yo quiero transitar un ratito acá, un ratito acá y un ratito acá. ¿Por qué diablos voy a tener que seguir? Ah, no, yo ya me inscribí en conciertos y ya no puedo trazar la de gastronómica o ya, sino que pudiéramos hacer estos tránsitos. Yo creo que ese es el reto. Yo creo que eso sería como, bueno, por lo menos es mi ilusión, de que lográramos esa perspectiva. Entonces, uno de los pasos sería ese, el poder trazar una perspectiva abierta, que yo sí he encontrado en lo que es la educación a través de competencias una posibilidad de cómo mides, ¿no? Qué es lo que vas logrando, qué es lo que vas alcanzando. Y yo creo que eso permitiría poner en marcha un proyecto de educación en línea con éxito, porque vas vinculando el deseo del receptor con las posibilidades de organización y de estructuración del que ofrece los planes y programas, de tal suerte que los tránsitos pudieran ser un poco como los legos, ¿no? Tú vas construyendo con ellos lo que tú vas como queriendo armar. Esa idea de que estuvo muy presente en algún momento de los objetos de aprendizaje, pero no de estos objetos hechizos como... Yo digo que objetos de aprendizaje, pues el mundo es un objeto de aprendizaje, todo lo que encuentres. El asunto es quién te ayuda, te interpela, te conduce, te apoya, te guía, como quieras, te ayuda como facilitador a encontrar, interpelar, a preguntar y a construir con ello. Eso sería la labor de esta parte didáctica, de este diseño didáctico, que yo no le llamo instruccional porque me rechoca la palabra, que debiera haber en estos programas para que fueran con éxito, ¿no? Porque finalmente el éxito no lo determinaría un parámetro
por fuera, sino el éxito estaría determinado por el gusto, el placer y el número de gente que se conserva y que está placenteramente y que continúa, ¿no? Yo diría que ese es un poco como el reto de un proyecto en línea con éxito, ¿no? El saber que la gente va a estar ahí y no va a estar ahí solamente por un título, sino va a estar ahí por el placer de estar. Por ejemplo, hay una cosa que estoy impulsando en la universidad y se los mostré en una página que te digo que hice en Google Sites para que vean que se puede. Todavía no lo impulsan como institución porque a veces los márgenes institucionales son los que limitan los procesos. Un espacio cultural, porque yo les decía, bueno, si en la presencial yo tengo un espacio cultural, ¿por qué no lo tengo en la abierta? Vieras qué bonito me quedó, no es por presumir, pero me quedó padrísimo, ya te lo habré de abrir para que lo veas, porque tú puedes transitar en términos de la música a la música que tú quieras, y yo lo que hago como experto es clasificarte la música que tú encuentras en YouTube, porque la vas a encontrar, pero que está y no sabes ni por dónde entrar. En cambio, si la encuentras en un lugar en donde ya te la da por lo menos clasificada en términos de tipos de música, de periodos musicales, de etcétera, pues tu tránsito es como mucho más ordenado, ¿no? Y si te doy además algunas, te lo articulo, te lo hipervinculo, que esa es otra de las cualidades de estos medios, con, a ver, te paso la obra y además de la obra te doy un poco el contexto en donde se hizo, o quién la canta, y te doy la chismografía si quieres del cantante, etcétera, de su biografía, algunos datos curiosos, o del compositor. Resulta que miras de otra manera. Estos espacios serían los espacios de la educación en línea, que no los hay, ¿no? Sí los hay en algunas cosas, por ejemplo, si tú abres una Wikipedia, pues sí te vincula y puedes andar brincando de ciertas cuestiones, ¿no? Pero en proyectos más estructurados, ¿no? No existe esta visión, ¿no? O es muy cerrada, te digo, es como el tour, en donde tú miras lo que yo te digo que mires, a la hora que te digo que mires y como yo te digo que mires, ¿no? O es esta onda de, pues ahí está y mira lo que quieras. Como que no hemos logrado ese punto medio. Y te digo que hay, porque puse espacio de danza, no sabes lo que encuentras en la red para aprender desde a bailar tango hasta lo que quieras. Y alguien me decía, bueno, pero es que con internet, pues sí, lo pones y tú vas ejecutando como si fuera el maestro enfrente, o sea, tú puedes videograbarte como estamos ahorita trabajando, o sea, hay una serie de cosas que no hemos sabido explotar y que yo digo que si uno le pusiera un poco de creatividad al asunto lo lograríamos, ¿no? Entonces yo creo que esto es parte de lo que haría que los proyectos fueran proyectos realmente de éxito, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué institución has elaborado proyectos de educación en línea? Mira, yo he trabajado para el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en donde trabajamos fundamentalmente proyectos en línea para las escuelas en lo que fue red escolar, que fue realmente muy interesante, incluso con todavía la internet no era lo que es ahora, ¿no? Todo se trabajaba a través de una cosa que se llamaba mayordomo, se hacían grupos a través de esto y eran por correo fundamentalmente y por eso te enviabas. Luego inició la internet pero muy limitada, apenas hacías tus páginas con la programación HTML y pues y así fuimos como poco a poco hasta llegar a donde estamos ahora, en donde pues ya se pueden hacer proyectos muy interesantes. Después hice proyectos para la pedagógica, algunos de los cuales tú colaboraste, como fue la especialización para profesores de media superior, luego hice uno de telesecundaria, un proyecto que ese sí todavía subsiste, de una licenciatura en intervención educativa, en innovación e intervención educativa, y ahora que estoy trabajando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México con la elaboración de algunas licenciaturas, ahorita 3 en particular, que tienen un modelo distinto, que es un modelo por módulos, modular, en donde de 40 y tantas asignaturas parcializadas
hemos llegado a 24 o 16 módulos, ¿no? Integrales en un esquema de espiral, que ya también lo conoces, en donde partes de lo cercano y vas en círculos concéntricos de complejidad, entretejiendo las variables de reflexión. Y bueno, esos son los proyectos que hemos realizado y creo que han reportado buenos resultados. Y bueno, mi experiencia, pues no solo ha sido como elaboradora de proyectos, sino también he tomado cursos. Algunos de ellos, te digo que sí te das cuenta que lo único novedoso es que lo hagas por internet, pero que el curso es lo mismo. Y otros con mucho más vitalidad y mucho más idea de lo que sería un programa de educación en línea, como yo creo que es la especialización y la maestría que Virtual Educa ofrece en entornos virtuales. Me parece que es realmente un ejemplo de cómo hacer un trabajo de esta naturaleza. Bien. ¿Qué procesos administrativos fueron críticos para el éxito de dichos proyectos? Pues mira, lo primero es este celo profesional que hay en algunos espacios de las instituciones, ¿no? Uno en donde nada se puede que no sea lo que hacen rutinariamente, o sea, romper con la rutina, ¿no? Es que esto, ay, no se puede, es que esto otro no se puede. Tú viviste algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que automáticamente se les puede otorgar la constancia. No, ¿cómo si yo no lo controlo, si yo no lo vigilo? Es que ¿por qué automáticamente podríamos inscribir? No, pues no, ¿cómo si? O sea, este ánimo de control, de tener que tener todo de manera exclusiva además, ¿no? Igual pasa en los sectores tecnológicos, ¿no? El asunto de que las plataformas cada vez son más amigables y por tanto dependen menos de un técnico especializado en computación. Les da de tal nivel de angustia que no quieren que, por ejemplo, que el docente se ponga él mismo a poder interactuar en la estructuración de sus espacios pedagógicos. Y entonces tiene que ser como una cadenita, insisto, de montaje en donde tú haces un cachito y pasa al otro. Esta onda de las celdas o cadenas de producción que a mí no te creas que me encantan mucho, porque me parece que a veces se convierten en cuellos de botella o en un asunto muy parcializado en donde cada quien le va poniendo una cosita y no hay una visión, no hay alguien que tenga la visión del todo, y no hay un trabajo más de equipo colaborativo, etcétera, sino tú le pegas tal cosa y luego pasa al otro que le pone tal cosa y luego pasa al otro que le pone tal cosa y entonces la visión integral se pierde y luego resulta que se vuelve a veces cadenas infinitas, porque si el de acá le pegó mal, tiene que volver otra vez y nadie resuelve, sino tiene que hacerse un ciclo burocrático muy fuerte. Entonces yo diría que estos puntos son realmente críticos. Uno, el no se puede, ¿no? O sea, es muy común en las instituciones. No, es que eso no se puede. Es que el reglamento no lo permite, como si los reglamentos preexistieran a la humanidad, ¿no? Y no los reglamentos responden a las condiciones históricas y a las condiciones del entorno y a las necesidades de la institución. Entonces eso a mí me enferma porque tú dices, bueno, ¿y el reglamento quién lo hizo? O sea, existe el reglamento y es inamovible, no se puede cambiar, no sé, o sea, como si las visiones no pudieran transformarse y eso genera muchas trabas, ¿no? Ese es uno de los puntos que yo he visto y el otro es estas visiones de poder, ¿no? De querer controlar las cosas, de no querer que el otro intervenga en tu cancha, ¿no? Eh, y, y, y estos celos y la fragmentación de los procesos, ¿no? Que hace que no haya, que no todas las gentes, aunque no lo sepan todo, pero sí tengan una visión del todo. Porque cuando tú haces tu parte, pero teniendo una visión del todo, pues que lo haces como con otra perspectiva, ¿no? ¿Cómo recomendarías que debe hacerse la selección del personal para llevar a cabo un proyecto de estos? Pues mira, efectivamente es importante, por un lado el otro día justamente lo comentábamos, porque en la UNAM se fijan mucho en lo que son los perfiles, ¿no? Académicos.
si tienen doctorado, si tienen maestría, si tienen... Y yo por mi experiencia anterior en la especialidad, y yo les he insistido, a veces es más importante la sensibilidad al otro, o sea, entender que detrás del otro hay un ser humano que quiere establecer una comunicación más personal, por tanto es más exigente. Yo diría que el perfil de quien está en educación en línea es un perfil más exigente que la presencial. En la presencial, aparentemente porque estás al frente del grupo, tienes comunicación con el grupo, cosa más falsa, porque el otro puede estar pensando en cualquier otra cosa y mirándote, pero su cabeza está en otro canal, ¿no? Y lo cierto es que más bien hay una exposición del profesor y la participación a veces de pues pocos a estudiantes en grupos incluso que son amplios. La educación en línea exige una comunicación mucho más directa y por tanto más personal, pero también exige entonces un acompañamiento más particular, más pues sí, más de tú a tú, más de una comunicación directa y por tanto requiere de alguien con mucha sensibilidad hacia el otro, ¿no? A sus necesidades, a sus problemas. Entonces yo diría que uno, pues sí tiene que mediar, pues por lo menos un curso de sensibilidad hacia lo que es la educación en línea, en 3 direcciones. Uno, lo que sería el autoestudio, el autoaprendizaje, pero que no es el abandono, sino es como orientar al otro en la posibilidad del encuentro, pero el encuentro guiado. 2, esta parte que te señalaba de sensibilidad. Y 3, sí creo que pues es recomendable que haya un conocimiento de lo que lo que es el campo de formación en donde se esté haciendo el curso, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, si es de Derecho la licenciatura, pues gente que sepa obviamente del campo del derecho, pero sí creo que lo más importante en la selección de personal para que tenga éxito es la sensibilidad de lo que es una gente con capacidad de comunicación con el otro, de paciencia, tolerancia, de gusto por lo que está haciendo, ¿no? Pues de lo que nosotros en la normal le llamamos vocación, ¿no? De ser docente. Yo sí creo que hay aquí un nivel de compromiso y de compenetración con el otro que es importante. Porque de la otra manera puedo yo aprovechar a especialistas, ¿sí? Pero entonces distinguir para qué los quiero. Por ejemplo, si yo tengo muy buenos especialistas con una capacidad discursiva muy interesante, pero con poca sensibilidad, pues hago videoconferencias y las pongo, pero mediadas entonces por alguien que a lo mejor no tiene la sapiencia de la conferencia, pero tiene la posibilidad de moderación. O hago tipos de contratación, ¿no? A eso los contrato para que de vez en cuando me respondan algunas consultas y el otro recaba las consultas y se filma a través de medios como el que estamos nosotros aprovechando ahorita, pues las respuestas de la persona a la que está. Entonces yo diría que podríamos pensar incluso, fíjate que eso no lo había pensado, pero ahorita que estoy platicando contigo se me ocurre, en también romper la rigurosidad de que el personal tiene que ser uno, sino podrían ser equipos docentes, ¿no? En Argentina, cuando trabajé allá, había mínimo tres personajes para cada cátedra. Y era el titular de cátedra, que solamente iba a echarse conferencias magistrales, que era así pero que no se iba a poner a revisar los trabajos de los alumnos, ni a ver las dudas. Estaba el asociado y el asistente, que era el de trabajos prácticos, ¿no? Y eso le permitía tanto ir formando al estudiante. Por ejemplo, ¿te acuerdas que en la especialidad había recién egresados que se incorporaban como tutores? Ajá. Y que a veces resultaban gente muy buena y que ahora yo les he seguido la trayectoria, algunos de ellos ahora son líderes de proyectos interesantes, importantes, pero que se fueron fogueando y formando en la propia especialidad. Claro que ahí teníamos, como recuerdas, una estructura
en donde había el tutor, luego tenías al asesor, luego tenías al coordinador, que finalmente estos niveles permitía que quien no podía resolver, pues estaba el otro que te apoyaba, ¿no? Claro. Entonces yo diría que si lo pensamos en equipos docentes, podría ser un doble propósito. Por un lado, aquella gente que es más fresca, más entusiasta, como son los jóvenes siempre, ¿no? Que tienen como más ganas de descubrir el mundo y por tanto van a acompañar con mucho más gusto y placer al otro. El que ya está más pausado, que va a ver otros procesos, pero que ya no tiene ese entusiasmo, pero a lo mejor tiene más conocimiento de algunos campos, y a lo mejor el experto, que a lo mejor ya una persona, incluso podríamos ahí, yo diría, hasta recuperar a los adultos mayores jubilados. Por ejemplo, un proyecto de esta naturaleza me parecía lindísimo, porque le ofrecerías al adulto mayor jubilado una posibilidad de, sin moverse de su casa, ¿sí? De estar como nosotros ahorita, dando toda su sabiduría, sintiéndose útil, pero que a lo mejor son gentes como nosotros, que ya vamos creciendo y nos damos cuenta, menos tolerantes, menos pacientes, porque queremos que el otro aprenda rápido, porque nos desespera, que pareciera que son más torpes, porque no nos acordamos que nosotros así fuimos de más pequeños, ¿no? Pero entonces podríamos ir aprovechando estas sinergias, ¿no? Este asunto realmente del trabajo en equipo, del trabajo con sinergia, del trabajo colaborativo, en un esquema en donde no es el docente con el grupo, él solito, encerrado en su guarida, ¿no? En donde nadie sabe qué pasa dentro de su guarida, sino aquí en donde, como estás abierto al mundo, todos podemos saber lo que pasa en las guaridas de todos y nos podemos ayudar. No sé si recuerdas que teníamos nosotros la sala de maestros, que era un lugar en donde podrías efectivamente compartir. Oigan, ¿saben qué me pasó? Me está preguntando un alumno esto y no sé yo qué responder. En fin, esta parte en donde también impactamos no solamente la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje, sino impactas la propia concepción del trabajo docente, en donde ya no es un trabajo individual, tú con tus alumnos en tu salón encerrado solo, sino un grupo de docentes que está a cargo de la tutoría de un grupo de estudiantes, pero que son un cuerpo docente que se apoya, que se ayuda, que se transmite saberes, que resuelve problemas de manera conjunta, etcétera, ¿no? Desde tú que has sido coordinadora general de estos proyectos, ¿cómo se deben organizar los equipos de trabajo para que se garantice su efectividad? Pues mira, los equipos de trabajo tienen que organizarse de una manera en que los integres unos con otros. O sea, en donde generes realmente un equipo único. En donde aunque tú seas el encargado de la plataforma, entiendas que tu trabajo va unido de la mano del trabajo del encargado del diseño didáctico, en donde el encargado de la tutoría en línea o de la docencia en línea entienda que tiene que ir de la mano del diseño didáctico y todos con capacidad de escucha, de entender que el otro tiene algo que aportarte, es decir, por ejemplo, para nosotros era muy importante cuál era la visión del docente en línea o del tutor para poder repensar o reestructurar tareas que a lo mejor habíamos puesto, materiales que habíamos puesto en el diseño didáctico que puedan resultar de suma complejidad o no accesibles para todos, etcétera, ¿no? Y que había que hacer ahí algunos ajustes. Si nos entendemos como equipo, no hay eso de que es que está mal esto, como en la crítica de descalificación que suele pasar en algunas instituciones en donde más bien se busca ver quién es el culpable del delito y entonces unos echan piedras a los otros, unos dicen que el malo es el otro y no hacen sinergia, y en donde efectivamente también yo aprendo de ti y si puedo resolverlo, lo resuelvo y no te cargo la mano. O sea, si yo, por ejemplo, encuentro un problema de un vínculo roto y como somos equipos, sé hacerlo, aunque no sea mi tarea hacer la parte tecnológica, pues resuelvo el vínculo en lugar de mandarte un oficio de decirte, Benjamín, resulta que no te fijaste que en el tal, ¿no? Y entonces empiezan unos a echar al juego del ping-pong, ahí te va y te lo devuelvo y te lo... Sino estamos todos para resolverlo, aunque cada quien desde su lugar, pero con un espíritu de aprender,
Es decir, si yo no sabía Model, pongamos, ¿no? Pues tú te habrás dado cuenta que aprendí de tal suerte que pues sabía resolver cosas, pero no por eso dejabas de estar tú, dejaba de estar Salvador, dejaba de estar otros compañeros, ¿no? Que cuando entonces algo se atoraba, pues se les pedía y nos consultaban. Tú, por ejemplo, cubrías varias funciones, no nada más ayudabas como webmaster, sino también a la vez ayudabas como tutor, daba sugerencias para el diseño didáctico, o sea, te, te empiezas a diversificar en tu quehacer y tu visión es mucho más amplia, de tal suerte que ahorita pues, estás sentado donde estás con la posibilidad de hacer un proyecto como el que de la envergadura en la que estás ahorita proyectando, porque justamente tu visión se amplió. Y yo creo que a veces las gentes en los trabajos, como son chambas, no trabajos, pues se limitan a hacer su cuadrito y de su cuadrito no pasan, ¿no? Porque además, sí, hay instituciones en donde si pasan del cuadrito le dan el manazo, ¿no? Eso no es tuyo, quítate para allá. Y eso pues no permite a uno agilidad y no de espíritu de cuerpo, ¿no? De equipo, de colectivo. Uh-huh. ¿Cuál sería la importancia de una buena infraestructura de cómputo y comunicación? Bueno, eso es fundamental, o sea, yo creo que una de las cosas que puede demeritar un proyecto y quitar el ánimo de quienes participan es que no haya una buena infraestructura. Ahora, yo diría que también esa infraestructura, también si lo recuerdas, también puede ser diversa. No sé si tú recuerdas que teníamos una mesa de ayuda que era telefónica y que yo les pedía a los tutores que tuvieran incluso esta posibilidad de comunicación telefónica, porque muchas veces te dicen, es que le mandé correo, ¿y cómo sabes que el otro lo recibió? Si no te garantizas o sea, todavía el teléfono cubre una función, porque suena, porque te exige contestar, o sea, lo estás oyendo y te está muele y muele. Por ejemplo, el Skype, y por eso a mí me gusta, porque si estoy con la compu abierta y no estoy viendo el correo porque estoy entretenida haciendo un trabajo, por ejemplo, y el correo me implica ocupar mis ojos, ¿no? Y mi capacidad de lectura, pero si hay un ruido que suena, pues entonces sí puedo poner atención a qué me están requiriendo, ¿no? Entonces, yo digo que el tener una comunicación en diversos soportes es importante, o sea, entender que la infraestructura no solamente es el servidor, no solamente es la computadora, es la conectividad nacional incluso, ¿no? O sea, es que efectivamente no tengamos esas dificultades, pero también es esta concepción de que aunque sea señas de humo, también esas se pueden usar. Cuando he visto que el estudiante no me responde porque no sé cuál sea su condición, a lo mejor si es de Chiapas, pues tú sabes que cuando en Chiapas hay nubes, que suele suceder, ¿no? Sobre todo en la selva, en la Candona y estos lugares, pues no hay satélite que entre su señal y por tanto las telecomunicaciones, si no son vía tradicional de teléfonos, incluso fijos, no sirven, ¿no? Y si no entiendes, entonces le puedes al otro mandar una comunicación por estas otras vías, pues el asunto no va a funcionar. Entonces yo sí creo que una infraestructura tendría que ser concebida uno como un aspecto amplio, o sea, no solo el equipo, no, la conectividad y la diversidad, yo diría que serían tres, ¿no? O sea, un buen equipo, una buena conectividad y diversidad de medios de comunicación, para que efectivamente el proyecto no se atore en ningún lado, la gente pueda seguir. No sé si tú recuerdas, teníamos alumnos de la sierra, por ejemplo, Mije, bajaban a Mitla, los sábados se conectaban, imprimían, por eso te acuerdas que yo les insistía en poner imprimibles de bajo costo, es decir, que no tuvieran imágenes y fueran muy eficientes en el diseño gráfico, que fuera lo más sencillo, para que no les costaran tampoco tantas hojas, y se llevaban las tareas en el mecanismo antiguo de impreso. Pues sí, pero es que en la sierra no tenían modo de conectarse, entonces tenemos que ser muy capaces de poderle responder a todos en la necesidad de todos, ¿no?
Por ejemplo, si vas a poner video, que sean videos descargables para que alguien los pueda bajar en una USB y poderlos ver en time out, ¿no? O sea, fuera de línea, en una computadora donde ya no tengo conectividad, pero tengo la computadora. Uh-huh. ¿A qué estándares de calidad se debe sujetar un proyecto en línea para que tenga éxito? Pues mira, hay como un discurso muy chistoso que yo a veces no termino de entender, a lo mejor tú lo entiendes más, de estos estándares tecnológicos, que si el SCORM, que si no sé qué cosa. Yo no soy muy docta en la materia. Yo diría que pues los estándares de calidad no solamente van en una sola dirección, sino tienen que ser acordes con todo un conjunto de variables, ¿no? Efectivamente, en la interoperatividad tecnológica, si subes un recurso, pues tiene que ser visible en distintas plataformas, en distintos exploradores o navegadores, en distintos dispositivos ahora, que puede abrirse en un dispositivo móvil o sea, que la pantalla se adapte al ancho del que antes, no sé si te acuerdas, lo programábamos en 800 por 600 y así fuera grande o chiquito, y entonces te cortaban las letras o se veía el pantallota y la pantallita chiquita, ¿no? Sí. O sea, eso efectivamente ha mejorado la experiencia de aprendizaje y la experiencia visual y la experiencia de las tecnologías. Esos estándares pues hay que seguirlos, es decir, que todo lo que hagas, busque el técnico, busque quien sea, que tenga, entonces yo te diría en lo pedagógico, pues que sea accesible a distintos públicos. En lenguaje, por ejemplo, ¿sí? El otro día alguien me decía que estábamos usando un lenguaje demasiado coloquial en los diseños didácticos, ¿no? Incluso por la manera de hablar. Tú sabes que yo siempre he pedido que hablemos de nosotros, ¿no? Y no demos indicaciones imperativas. Haz, lee, ¿no? Sino hagamos, leamos, vayamos, ¿no? Que me parece que genera un espíritu y una sensación distinta. Bueno, esas cosas a mí me parecen importantes, que son parámetros que no se toman en cuenta, o sea, ¿cómo me dirijo al otro? Generalmente la gente dice en impersonal. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Aparentemente es más académico, pero acá lo académico tiene también que considerar que estás en la distancia, y en la distancia necesitas sentir que alguien está a tu lado. Y el lenguaje es una manera de acompañar. Es distinto si yo te digo vamos a que si te digo ve, ¿no? Aunque sepas que yo no voy a ir contigo, voy en el espíritu, voy en la palabra, voy en tu cabeza, voy en tu corazón, ¿no? Entonces yo sí creo que habría que ponernos de acuerdo. Sí, creo que no hay todavía una discusión seria al respecto, y menos una sistematización de ideas en este rubro, que no vayan, que entiendan que los estándares de calidad no solamente tienen que ser estos tecnológicos, que son importantes, por ejemplo, cosas como en Enciclomedia, ¿no? Cuando estuve de directora académica, que la verdad no lo pensamos y nos parecía que pues, pusimos arriba los de navegar. Cuando lo vimos operar, pues los pobres niños no alcanzaban, entonces se puso abajo la barra de navegación. O sea, esto de dónde colocas la barra de navegación, dónde colocas los botones, pues a veces implica incluso la propia indagación, ¿no? Y sistematizar ese tipo de cosas es importante, ¿no? El hecho de, por ejemplo, ahorita yo lo sufro, es una crítica un poco bueno, tienen una concepción distinta en la UNAM a como nosotros la teníamos en la especialidad. Ahí se navega, como tienen el parámetro de que lo que quepa en la pantalla, entonces haces a veces 80 clics para las cosas. Y a mí como que no me agrada mucho ese asunto de los 80 clics. Yo prefiero pantallas desplegables o incluso el scroll down, en donde puedo bajar con algún pequeño, con marcadores y alguna pequeña, en las laterales puedo poner una pequeña navegación, una estructura de navegación.
Pero en eso, por ejemplo, en cuántas clics tengo que dar, en qué manera llego, en lo que le llamarían algunos la usabilidad del sitio, ¿no? Eso todavía no hay parámetros como muy claros, ¿no? Y se presta opinión, hay quien dice, no, es que el scroll down no, ok, pero entonces, ¿qué? ¿Me vas a tener haciendo clics y para volver otra vez 80 clics para volver a la página 3 o para volver? O mejor un scroll down, pero con una barra de navegación con marcadores, en donde tengo todo en la misma hoja, pero en la misma hoja a la vez puedo desplegar o llegar a donde voy. Y entonces, claro, te exige como diseñador una estructura conceptual en donde le hagas un esquema a tu trabajo, ¿no? Y no cortes a donde se acaba la línea, que así me está pasando, ¿no? Ah, es que aquí ya, bueno, ¿y por qué mandaste esto a otro? Pues porque es que ya, como es por pantallas, ya sí se fue a la segunda pantalla, ¿no? Ni siquiera por capítulos. Entonces, entonces, bueno, esas cosas son las que, y eso tiene que ver con que el que hace el diseño gráfico en pantalla, pues lo hace con su criterio y no pide ayuda, decir, ok, yo no soy el especialista en este texto que puede hacer una estructura de navegación conceptual, por ejemplo, ¿no? O categorial. Entonces, pedir, oye, hazme una estructura porque yo necesito que no esté todo desordenado y tenga que volver y subir y volver y subir en un scroll down de ida y vuelta. Entonces, márcame en dónde podemos hacer puntos o subdivídeme el texto, etcétera. Si no, entonces ellos toman las decisiones y arbitrariamente lo parten de acuerdo a su criterio, que es lo que quepa en la pantalla, ¿no? Entonces, como es lo que quepa en la pantalla, pues si aquí, hasta aquí llegué, pues paso a la otra pantalla y hasta ahí llegué y paso a la otra pantalla, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, en el diseño gráfico, incluso los impresos. Me ha pasado que me parten una tabla. ¿Por qué? Porque se acabó la hoja. Y entonces tú dices, bueno, no podríamos a lo mejor incluso ya sea reducir un poco el interlineado o de plano pasarlo entonces a un salto de página y distribuir mejor no, es que el parámetro es que el tipo de letra es de tanto, el interlineado es de tanto y no hay. Entonces tú dices, a ver, espérame tantito, ¿qué es más importante? Que el sujeto tenga la visión de conjunto en la hoja y no tenga que estar partiendo su mirada, o el parámetro editorial de esta manera rígida, aunque si la tabla era con Arial 11, le pueda yo poner Arial 9, ¿no? Pero que lo vea en una sola hoja, ¿no? Claro. En fin, ese tipo de cosas me parece que tienen que ver con la calidad concebida como una calidad total, no nada más de un proceso, ¿no? Sino tendría que haber calidad en los docentes en línea, o sea, en su formación, en su manera de conducirse, calidad en el desarrollo didáctico, calidad en los materiales que se seleccionan, calidad en la plataforma, en el diseño editorial, pero que esas calidades no podrían pensarse por separado, porque hay una calidad que impacta a otra. O sea, a lo mejor la calidad en esto, pongamos la calidad gastronómica, pues a lo mejor me impacta en mi presupuesto, entonces tengo que tener calidad, pero a lo mejor con frijoles y tortillas. Entonces, bueno, puedo hacer las mejores enfrijoladas, pero son enfrijoladas, ¿sí? Entonces, eso nos tenemos que poner de acuerdo de tal suerte que la calidad sea entendida de la misma manera por el conjunto de sujetos que están ahí, si no resulta que la calidad de uno contrapone o contraviene o irrumpe en la calidad de otro. ¿A qué me refiero? La calidad docente. El maestro que habla en términos que lo entiende Dios Padre, porque solamente él se entiende, o los iniciados en la campo profesional. Y resulta que llega un sujeto, pues que hace tiempo que dejó la escuela, que no está iniciado en el campo y no entiende ni la J. Nos pasó en la especialidad, no sé, tú recuerdas, nosotros teníamos una primera intención de que en los grupos fueran gentes de todos los subsistemas revueltos y de todos los estados. Es decir, que no importara si eras de Cebeta, Setmar, Cebeti, Conalep, Covach, y que además, pues, mejor existiera uno de Chihuahua mezclado con uno de Aguascalientes. Nos dimos cuenta que esto no funcionaba porque finalmente el contexto de significación, en vez de ayudar, entorpecía. Ajá. Entonces,
si tú ponías a los sujetos un poco con ciertos niveles de homogeneidad en algunos espacios, que a lo mejor puedas poner otros en donde hubiera este intercambio más abierto, esto podría permitir mayores posibilidades de significación y de diálogo. Además, porque si querías impactar el subsistema, pues era más fácil que lo impactaras si generabas grupos y equipos de trabajo. O sea, haz de cuenta que el CAM participara en un proyecto de formación docente con otro tipo de instituciones que estén a cargo de la formación docente. Si los pongo separados, pues van a decir, bueno, ¿y a mí qué me significa? Pongamos el equipo de la Universidad Fulanita que hace formación docente. En cambio, si pongo juntos, pues pueden tomar acuerdos, ver dificultades, o sea, van a hablar un lenguaje común de problemas comunes y va a haber como mucho más empatía. Esos son el tipo de cosas que la calidad tiene que medirse en función de, es decir, no hay un parámetro rígido, fijo, sino va en función de qué vas pulsando, y eso tiene que ver con la evaluación. Si la evaluación es una cultura de indagación permanente de los problemas que se están presentando en el ejercicio y en la operación, entonces la calidad es una abstracción. La calidad es situada, dirémoslo, para decirlo del aprendizaje situado, la calidad también es situada. ¿En dónde estoy? ¿Con quién estoy? Y ahí, ¿qué tipo de calidad es la que puedo yo exigir, por ejemplo? Yo me acuerdo que un maestro, lo debes recordar, a Marín, que exigía niveles de desempeño lingüístico de doctorado prácticamente, porque él lo tenía. Cuando le llegaba un maestro Mije de un Cebeta, que estaba ahí dando clase porque era una gente que sabía de agricultura, de agronomía, pero que no tenía una formación académica pues muy amplia, pero que era lo mejor en su campo. O sea, creo que Marín no podía sembrar ni un cacahuate, pero él sabía de sembrar muchas cosas. Resulta que su dificultad entre que él era mijihablante y el castellano no era su lengua materna, no había sensibilidad al respecto. Entonces no puedes medir la calidad, igual que es un poco la discusión que hay ahora con la evaluación docente, y por eso se pelea, ¿no? O sea, no puedes medir la calidad igual de una escuela que está en el Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México, o en la mejor colonia de Monterrey, con la calidad de la Escuela de la Sierra que tiene techos de cartón, ¿no? Porque el desempeño pues no va a ser igual. Eso no quiere decir que no sea gente con un nivel de desempeño muy alto, pero yo lo digo es que tiene que ser situado. El para qué lo quieres, dónde se va a desempeñar ese sujeto, con quién, de qué manera. Entonces, en función de eso, delineas la calidad. Entonces yo digo que la calidad, insisto, estos parámetros, pues hay cosas que sí podríamos ponerlas y sistematizar, pero hay otras que van a tener que medirse en función de con quién, qué, cómo, cuándo, en qué contexto. Uh-huh. ¿Cuáles son los problemas más comunes a los que te has enfrentado durante la elaboración de los proyectos en que has participado y de qué forma los resolviste? Pues mira, ciertamente uno de los problemas en ocasiones era en términos técnicos, cuando la plataforma se cae. Eso genera muchísima angustia, ¿no? Entonces, el tener un espejo, por ejemplo, del sitio que pueda entrar automáticamente, tener como un espejo que además sirve de respaldo y que entra como un switch paralelo, como cuando entran las plantas de luz en los hospitales, ¿no? Uh-huh. En un hospital se va la luz y si no hay una planta de luz emergente que entre en cuanto se vaya la luz, pues sería un caos. Imagínate en plena cirugía en un quirófano, ¿no? Claro. Entonces un poco tendría que ser algo semejante en la educación en línea. Tendría que haber un sistema en donde si este switch se apaga automáticamente el otro se levantara, de tal suerte en que fuera muy transparente el asunto de
de la no caída, ¿no? De los sistemas. Eso sería uno de los problemas que, que se tuvo que enfrentar. No sé si te acuerdas cuando hizo el paro la pedagógica y que nos tuvimos entonces que ir un servidor externo, ¿no? Sí. Entonces esa cuestión de estar al capricho de que alguien suba, baje, apague la luz, sea intencional o porque se le olvidó que ese era el switch, está terrible, ¿no? Eso en términos técnicos. Ahora, en términos de docencia, pues el que los docentes no entraran, no se sensibilizaran a la importancia que era su presencia, ¿no? No abrieran el foro a tiempo, dejaran entonces a los alumnos solos, no interactuaran de una manera más o menos continua con el grupo, que no se preocuparan por el estudiante, o sea, como ser humano y por tanto, pues a lo mejor echarle una llamada telefónica. O sea, el nivel, insisto, claro, eso cambia si tienes 70 como aquí en la UNAS o teníamos 25 como máximo en la pedagógica, ¿no? Por grupo. Eso también, eso también incide en la calidad, incide en la capacidad de atención, ¿no? Pero esas cosas pues eran problemas que había que enfrentar. El hecho, por ejemplo, eso también fue un problema. En algunos proyectos, como en el que participamos nosotros en de Profordems, los inscribían no sé si te acuerdas, los directores. Entonces el maestro te decía, bueno, ¿y cuándo me inscribieron, no? Cuando le hablabas por teléfono, oiga, maestro, es que mire, ¿por qué no ha participado? Usted está inscrito y no sé si. Yo, ¿cuándo? ¿A qué horas? Y bueno, el que lo había inscrito era el director porque como el tener inscritos le repercutía en la evaluación de plantel, pues los había inscrito a todos. Entonces, por ejemplo, ese era otro problema, ¿no? En la operación de proyectos, cuando la inscripción no es voluntaria, cuando es a fuerzas, cuando el proceso tiene otras motivaciones no intrínsecas. ¿Y cómo se resolvió eso? Bueno, pues solicitando que efectivamente la inscripción tendría que ser personal y no por plantel, ¿no? En términos de la docencia, pues sí insistiéndole al docente y de plano prescindiendo de los servicios de aquel docente que no pues tenía una actitud realmente de servicio y de estar ahí, ¿no? En lo tecnológico, te digo, pues contratando el servicio de hosting paralelo que pudiera permitir que si fallaba una instancia y que no es tan caro, la gente tiene la fantasía de que es muy caro. Incluso yo ahí muchas veces sugiero, ahora que me pidieron también de la COPEMS una asesoría, le sugería yo más que invertir en ellos mismos en servidores que luego se vuelven obsoletos al poco tiempo y sale carísimo. Las ventajas de estos servicios de hosting es que pues los que se encargan son ellos de tener al día sus equipos y tú un poco te desentiendes. Ahora, no desentenderte del todo, sino tener un respaldo, pero entonces ya el nivel de que sea tan robusto la plataforma que tienes o la capacidad tecnológica no es tan grande como si tú tuvieras en tus espaldas que tener a toda la gente encima, ¿no? Eso me parece importante. Pues esas son algunas de las, bueno, y no digamos los problemas de servicios escolares, ¿no? De cómo están acostumbrados a 1,000, 2,000 gentes, cuando empezamos a tener 10,000, 15,000, pues eso los abrumaba, los rebasaba. Y bueno, se les tuvo que hacer ver que había mecanismos tecnológicos que podían administrar esas grandes cantidades de gente, esa gran cantidad de, de trámites y de gestión, ¿no? O sea, la gestión con la tecnología. Y eso pues con formación, con la experiencia, con insistir, porque sí hay muchas instituciones pues que a la primera dicen, no, esto está muy difícil, esto es muy complicado, esto no se puede y lo abandonan, ¿no? Pero sí al principio la cerrazón, por ejemplo, de servicios escolares o la cerrazón de la dirección técnica, es que no se puede, es que son muchos, es que la plataforma no da, y no mirar a que hay otras, fuera de la institución hay otras formas y otras posibilidades, que puedes entrar a entretejer,
lo limitaba, pero por fortuna si hay una voluntad, yo diría, de la dirección, eso sí es importante, porque es la única que puede abrir las puertas, ¿no? O sea, que puede decir, pues va porque va y la gente pues tiene que... Por ejemplo, en la licenciatura esta que te comento que hicimos, en la pedagógica, pues al principio era, bueno, ¿y cómo se va a hacer el examen de selección, no? Entonces yo les dije, ¿qué tal si aquí no hacemos examen de selección? Ah, es que no se puede. Bueno, pues veamos que se pueda, ¿no? Por fortuna se cruzó con la coyuntura de los rechazados y que entonces ni un solo rechazado, no sé si recuerdas que hubo un movimiento. Ajá. Entonces les dije, ¿por qué no entonces incorporamos nosotros a todos ellos? Y demostramos cómo en un proceso pedagógico de intervención distinta, los rechazados, que son gente que más bien los han convencido de que no pueden, pero y que yo estoy segura de que nosotros podemos encontrar cuál es su potencial y explotarlo, lo pudimos hacer. Pero es un poco como ir desde buscando las coyunturas, que te digo, por fortuna y se presentó esa, porque al principio, antes de que se presentara, era no puede entrar nadie que no tenga examen de selección. Y entonces, ¿cómo se va a hacer el examen de selección? Entonces, por ejemplo, la primera generación la hicieron incluso con entrevista. Entonces, solamente podían venir los del DF o quien tuviera los recursos económicos para trasladarse al reto. O sea, cosas que me parecen verdaderamente... Porque ¿cómo ibas a controlar un examen a distancia, ¿no? Que también eso es, ¿no? Es que va a ser trampa, ¿no? Es que en la educación en línea copian. Bueno, te van a copiar una cosa, pero no otra. Y si tú tienes una versatilidad de estrategias, de recursos, en donde no te repitas, que eso también pasa, ¿no? O sea, creen que ya haces un diseño con las mismas lecturas, con las mismas tareas, pues sí, obviamente, pues se lo va a copiar una generación a la otra y va a pasar con el trabajo del otro, pero si vas dándole un dinamismo al diseño, pues eso no se va a dar de esa manera. Entonces, bueno, esos fueron así algunos de los puntos de operación que se fueron presentando. La mejora permanente, ¿no? Para efectivamente evitar esto de que una generación a otra ya supiera cuál era la tarea que seguía. Entonces había que replantearse tareas, lecturas, materiales. Pero eso pues entonces genera un dinamismo muy interesante porque además te permite que haya una evaluación permanente que repercuta en el propio diseño. Hablando de evaluación, ¿cómo evaluaríamos un proyecto de educación en línea? Pues mira, el proyecto de educación en línea tiene que evaluarse en todas las dimensiones, ¿no? O sea, por un lado evaluar todo lo que corresponde a la propia plataforma, ¿no? Si es amigable, si es solvente, si es o sea, si es robusta, si es amigable, en fin, todo lo que corresponda a esa parte, ¿no? Por otro lado, habría que evaluar el rubro de lo que es la docencia, ¿no? Si el docente atiende a los estudiantes, los atiende a tiempo, los atiende de manera sensible, amable, paciente, etcétera, ¿no? Todo lo que corresponda a la gestión. Luego, pues toda la parte de servicios escolares, ¿no? Si hay quien atienda las dudas de los estudiantes, la parte de las necesidades de acreditar con constancia ciertos procesos para obtención de permisos o becas o lo que se requiera, toda esa parte pues también tiene que evaluarse en su efectividad. La parte también de lo que es el propio diseño didáctico, si es claro, si tiene coherencia interna, si efectivamente permite el logro de las competencias señaladas, si permite el logro de los aprendizajes. La propia evaluación de los aprendizajes, ¿no? Es decir, si todo se evalúa a través de rúbricas y entonces tampoco atiendes el asunto del manejo de información con cierta precisión, o si todo lo evalúas con atinale al precio y entonces no evalúas cualitativamente. Entonces yo digo que hay la diversificación de instrumentos, de evaluar por productos y que haya criterios de evaluación del producto, tiene que darse de manera
amplia, ¿no? En términos de la concepción de una evaluación también de los aprendizajes diversa, como evaluación diagnóstica, evaluación de proceso, evaluación final. Pero insisto, no nada más el problema es de los aprendizajes, no solo de la docencia, también de la infraestructura, también del diseño gráfico en pantalla, ¿no? Si es legible, si luego yo he visto unas páginas en donde les ponen fondos, incluso ahora yo hago la crítica a lo que yo hacía, que se veía muy bonito, la verdad. Vámonos de pinta con Colón, exploradores que le ponía un fondo y luego la letra encima. Bueno, la legibilidad no es muy amable, ¿no? Ni al ojo ni al lector, sobre todo, pues al lector ya como nosotros, que ya la vista no es igual que cuando teníamos 20 años. Entonces, esa cuestión de decidir entre lo bonito y lo funcional, ¿no? Porque a veces lo bonito no necesariamente es lo más funcional. Claro. Son cuestiones que tienen que ir viendo con procesos de evaluación que te permitan ir distinguiendo cómo haces un diseño funcional, operativo, que baje rápido, que baje en cualquier máquina, que no se atore, etc. Ya no hay tantos problemas como antes. Antes podías irte a comer mientras bajaba una imagen, ¿no? Ahora ya no. Bueno, o sea, sí, pero sí ese nivel de equilibrio, de sensibilidad, insisto, en donde estás, qué conectividad hay. Ya no hay tanto que si la conexión es por cable o es por wireless, de qué velocidad. ¿Te acuerdas que antes era de 64K, etcétera? Eso yo entiendo que ha venido cambiando, pero de todas maneras no hay que perderlo de vista, porque a veces el que tiene la tecnología es, por ejemplo, tú seguramente has oído hablar de a esta persona de Second Life, ¿no? De la Universidad de San Martín, que es, ahorita se me fue el nombre de él, pero a mí me parece padrísimo, pero requiere de una infraestructura tecnológica del que recibe la señal muy amplia, o sea, de una conectividad muy amplia, que sería el sueño a lograr, pero insisto, por eso yo pienso que la calidad y la evaluación va en función del contexto. O sea, yo no puedo evaluar a todos igual y de la misma manera. Depende qué voy a evaluar, para qué lo voy a evaluar y entonces con qué lo voy a evaluar. Por ejemplo, hay ahorita una queja importante, una discusión en el diseño que hicimos. Como son módulos, integran distintas competencias y por tanto es un espacio curricular que antes ocupaban 3 asignaturas. El módulo no es estructurado como suma de asignaturas, sino como una concepción holística. Pero demanda del docente, efectivamente, un trabajo más complejo. El estudiante no es que haga, porque decían, es que hay que quitarle tareas. Les decía, a ver, espérame, pero es que antes el estudiante hacía más tareas que las que hace ahorita. Porque hacía tareas para esta asignatura, tareas para esta asignatura y tareas para esta asignatura. Pero lo que sí en efecto tienen razón los que estamos discutiendo es que el docente sigue siendo uno, pero ahora para tareas mucho más amplias y diversas. Entonces, como les digo, sí, ahí tenemos que aprender a desarrollar estrategias de coevaluación, porque lo que sí pasa en los grupos es que vas a encontrar docentes que en lugar de aprovecharlos, hemos visto que el docente entra en pleito con ellos. O sea, hay gente que se mete a educación en línea que sabe más que el docente y que se mete por placer de seguir aprendiendo, pero que sabe ya mucho, incluso tiene hasta títulos de doctorado, de maestría. Y en vez de aprovecharlos, el docente entra en competencia con el estudiante. En vez de ayudarle a que él se convierta en un mediador de propios compañeros, un poco en estos procesos de aprendizaje, de socioaprendizaje, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión en donde la coevaluación también en la educación en línea tiene que ser un proceso que se promueva. Es decir, la interacción y la coevaluación, que los compañeros también puedan intervenir y la autoevaluación, ¿no? Y quitarnos un poco como esa imagen que, bueno, tiene que ver con el credencialismo y en parte lo entiendo, ¿no? Esta cuestión de
de preocuparte por el hecho de cuál va a ser la calificación, de si el otro va a engañar. Pero yo creo que hay procesos en donde tú te puedes dar cuenta al final, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos ya el trabajo final y la entrevista, de darte cuenta si el que estudió fue la persona con la que estás o la persona con la que estás pues no sabe nada y quién sabe cómo fue que estudió, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde puedes tú pues decirle al otro, y sabes qué, que me da mucha pena tu caso, pero pues creo que no tienes las competencias que se requieren y tiene que ver a lo mejor con que tú no eras quien estaba entregando las cosas, pero eso tiene que ver cuando vas a entregar credencial, ¿no? Pero hay procesos en línea que tendríamos que entender que podrían ser de formación permanente. Ahora, sí hay un esquema laboral y salarial, pues que tiene que ver con el credencialismo, que tú lo sabes que ha afectado mucho a las instituciones, ¿no? Y eso, pues no, la educación en línea no está exenta de eso, ¿no? Y para muchos es una manera de adquirir los tortibonos, les llamo yo, ¿no? Que requieren para las becas, que requieren para esto, y entonces se ha vuelto como una agencia a veces rápida de obtención de, casi como ir a Santo Domingo, ¿no? A imprimir una constancia, ¿no? A veces se vuelve meterte a estos mocks o a estas cosas. Okay. Entonces, pues, pero ese no es un problema de la educación en línea, que eso es lo que yo reclamo cuando me dicen, es que la educación en línea, no, es un esquema de los, pues, de cómo se estructuran los procesos de evaluación y de credencialización para la obtención de salarios y de mecanismos de promoción, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para fortalecer el modelo de educación en línea en el CAM, cuya finalidad es la actualización de docentes? Pues mira, yo creo que el CAM sería un espacio privilegiado, uno porque es una instancia que debería conceptualizarse como de actualización permanente y de formación in situ, ¿no? O sea, debería ser el espacio en donde el docente encuentre la posibilidad de resolver y de actualizarse en los problemas cotidianos que va teniendo. Y lo que yo encuentro es que también muchas veces las instituciones ofrecen lo que el maestro, que ya lleva años, pues, ha venido dando, así sea del siglo XV, ¿no? Pero si los que están al frente pudieran entender que abriéndose a lo que sería la educación en línea, podrían fortalecer el proceso de actualización permanente de los maestros y ampliar además a otros horizontes espaciales sus proyectos, es decir, en donde el CAM se convirtiera no solamente en un referente de formación para México, sino para toda Latinoamérica y habla hispana, por ejemplo, ¿no? Que trascendiera las fronteras, porque se puede acceder a eso, pues sería súper importante, ¿no? Entonces, pues para fortalecerlo, yo sí diría que, digo, ahí sí no conozco yo el CAM, nunca he trabajado dentro del CAM, tú mejor que nadie lo sabes, pues cuáles serían como las reticencias internas de los docentes por conservar su nivel de confort, ¿no? Su área de confort. Y de qué manera podríamos nosotros realmente movilizar. Yo diría que pues con que hubiera un grupo inquieto que tuviera que impulsara esto, aunque sí estoy convencida por los reveses que me he llevado, estos que te comentaba, de proyectos que se lanzan con mucho esfuerzo y que después viene la autoridad y sí, apaga el switch. Ese yo creo que es un problema. Mientras la educación en línea y todos estos ambientes no sean una política educativa nacional, es decir, que lo exige casi desde la propia Constitución, de que tenga que haber un espacio, así como las escuelas en planteles físicos, ¿no? En lo virtual, pues va a quedar a capricho de quien esté, tanto del esfuerzo. O sea, a mí me queda claro que mientras estés tú en el CAM, mientras estuvo yo en el CAM, pues esto se impulsó de manera importante y fuerte, pero creo que salieron ellas que
pues hacían equipo contigo y te has quedado tú bastante solo, ¿no? Y yo no sé, el día que tú ya no estés en el camp, pues bueno, no conozco mucho, insisto, el camp, no sé los nuevos cuadros, no sé qué tan solo estés ya en esto, o si hay gente nueva con nuevos bríos que esté entrándole a esto de manera importante, pero que se escuche, o sea, que se oiga el revuelo, pues, si en la pedagógica, que según esto había un grupo importante, estaba Marcela Santillán, pues está ahorita incluso Tenoch ahí al frente. Yo no veo que tenga el campus virtual muy sólido, la verdad. Y lo que había lo tiraron, ¿no? Entonces, entonces es terrible. Uh-huh. ¿Cuál debería ser el futuro de la educación en línea? Pues yo creo que el futuro de la educación en línea tendría que ser ampliar las opciones. Yo no diría para quitar la educación presencial. Hay como un falso mito que a mí me preocupa, que es que yo lo he visto en algunas personas que están contentas con, ay Dios, que están contentas con esta cuestión de lo virtual. Ciertamente hay un ahorro de recursos y de infraestructura en lo virtual, pero no es lo único que debiera movernos, ¿no? Ciertamente hay la posibilidad de llegar a otros rincones que antes no se llegaba si no era, porque no había los planteles. Esa es otra cuestión, es que habría que, sino yo diría que a la larga tendríamos que avanzar en no, en ampliar las ofertas de educación en línea, ampliarlas, diversificarlas, fortalecerlas, pero sin hacer sentido pensar que tengan que chocar o ser incompatibles con la educación presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un espacio, yo que volví a la primaria no hace muchos años, hay una necesidad, por lo menos en las grandes ciudades, de un espacio de contención de los chicos importante, físico. O sea, el niño no puede quedarse en su casa a la deriva, que se están quedando porque los padres se incorporan al mercado laboral. Entonces, un poco esta concepción de escuela-guardería, aunque se oiga feo, pero ciertamente el espacio de áulico presencial es un poco un espacio de contención de los jóvenes y de los alumnos, ¿no? Ciertamente es un espacio de encuentro que permite, por ejemplo, en términos deportivos, pues contar con instalaciones, etcétera, que lo virtual no lo va a tener nunca. O sea, entonces darle como todo el peso, como que el futuro está en la educación en línea, yo diría no. O sea, no como sustituto de la presencialidad, sí como complemento importante, sí como opción alterna, sí como posibilidad de formación permanente, sí como apertura de horizontes, pero no como sustitución de lo presencial. Yo diría que a la par de fortalecer la educación en línea, habría que fortalecer los espacios de encuentro presencial. Darles otro sentido, o sea, lo que es toda esta de educación invertida, ¿no? En términos de ir a la escuela ya más a otros encuentros, porque hay cosas que ya tendrías en la posibilidad de estas plataformas, y entonces yo le daría mayor peso en la escuela al contacto humano, al contacto de generar lazos de amistad, a la socialidad, al deporte, a la recreación colectiva y así del muévete, ¿no? Porque obviamente también a mí me preocupa, y lo digo por experiencia propia, yo me pasaba los días enteros y las noches enteras frente a la computadora, eso me generó problemas de salud importantes, ¿sí? Es adictiva la computadora, es adictiva, muy adictiva. Uh-huh. Y entonces me preocupa que al encontrar todo en la pantallita y a la distancia de un clic y sin moverte y te traes el cafecito aquí y todo, ¿no? Te ahorra salir Sí. al tráfico, etcétera, ¿no? Perdamos el entendido de lo que implica. Uno, estos espacios, sobre todo yo diría para la infancia y la juventud, pero yo diría que también para nosotros, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que conservar esta cuestión de tener programas al aire libre de movimiento, de salir, de etcétera, ¿no? O sea,
la educación en línea no puede ser el futuro de la educación. Creo que es un complemento importante y es un espacio al que hay que atender, pero como uno más. Porque si no vamos a tener, si ahorita tenemos obesidad, vamos a tener verdaderamente almas solitarias y obesas terribles. O sea, yo sí creo que ahí sí hay que poner ahora sí como los anuncios, todo con medida, nada con exceso, ¿no? Creo que la educación en línea es importantísima, pero sí habrá que tener cuidado porque sí hay una tendencia al encierro, etcétera, ¿no? Muy bien. Pues Ana María, te agradezco mucho el haber compartido conmigo tu experiencia y tu conocimiento. Y pues realmente la pasé muy bien en esta entrevista. Qué bueno, Benjamín, pues a mí me da más gusto y qué bueno que además lo pudimos hacer de manera virtual porque es una muestra de cómo podemos tener una interacción en condiciones en que, bueno, a veces no es posible tener la presencialidad, aunque hubiera sido muy rico tenerla, pero bueno, se pudo resolver de esta manera. Gracias. Gracias, Ana. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Bye.